Muy, pero muy buenas tardes a todos los que se conectan a Winter ABC. Hoy vamos a ver un video, una transmisión que realizó el director de Prosperidad Social en la Presidencia de la República, donde habló del programa adulto mayor, de la bancarización, de todo lo que ha sido la apuesta o el cambio que se hizo de 80.000 a 230.000, economía popular. Por favor, es muy importante lo que él acaba de decir en esta entrevista, así que compartamos este video y prestémosle muchísima atención. Él ha dejado claro varios puntos del programa adulto mayor y del por qué inclusive donde ya se hubiera aprobado el nuevo modelo pensional, ya el monto no fuera 230, fuera como 245, bueno, ya fuera aumentado más, porque este nuevo modelo pensional que está en la Corte todavía y que no ha sido avalada, ha impedido de que se puedan dar más ayudas, se puedan liberar más recursos, que ya entren por funcionamiento estos recursos de actualmente Colombia Mayor y que se puedan dar ayudas inclusive para Colombia Sin Hambre, inclusive otras ayudas. Por favor, a todos los que se conectan, prestemos mucha atención, se los voy a colocar aquí y vamos reaccionando, vamos hablando sobre lo que él ha dicho. ¿Listo? Escuchemos, por favor. Entonces, director Mauricio Rodríguez, le voy a plantear una pregunta general para arrancar un poco con un contexto, y es los logros en el programa adulto mayor desde la concepción política del gobierno del cambio, del gobierno del presidente Petro y de la entidad que usted lidera. ¿Qué había antes y qué hay ahora con esta política social del adulto mayor? ¿Qué balance podemos hacer ya a estas alturas de gobierno? Bueno, hay que decir que el gobierno del presidente Petro le cumple a los abuelos y las abuelas de Colombia. En particular estamos hablando de los abuelos y las abuelas pobres, que trabajaron toda su vida, que estuvieron en las fincas produciendo alimentos, que se dedicaron a la economía del cuidado porque cuidaron a los hijos, a los nietos, a su familia, y pues nunca tuvieron una pensión. Así que la decisión que tomó el presidente Petro fue ampliar las bases del programa Colombia Mayor para llevarlo de 1,6 millones de beneficiarios a 3 millones de beneficiarios. Y en el rango de edad de las mujeres mayores de 60 años y los hombres mayores de 65 años, llevarlo de 80.000 pesos, que era lo que se entregaba, a 230.000 pesos. Este es un hito en términos de política social, porque lo que nos ha mostrado la experiencia de América Latina es que con las poblaciones más vulnerables se necesita que los ingresos o subsidios o transferencias estén por encima de la línea de pobreza. Recuerden que antes el bono pensional era de 80.000 pesos, pero por ejemplo para el año 2022 la línea de pobreza extrema era 198.000 pesos, o sea que aún así con los 80.000 pesos no se resolvía el problema de pobreza extrema. Fue el presidente Petro quien a partir del año 2025 estableció que la transferencia monetaria tenía que estar por encima de la pobreza monetaria extrema. Por eso el bono quedó en 230.000 pesos. Este año siguen 230.000 pesos. Y es importante explicar por qué. Porque también el presidente Petro y su gobierno le propusieron al Congreso de la República una reforma pensional. Y el Congreso la aprobó, vea usted. En medio de todas las discusiones, la oposición, toda la polarización política, el Congreso aprobó una reforma pensional que permite crear una renta básica solidaria, que ya no es un bono permanente, sino que es una renta que se aumenta año por año de acuerdo con el incremento del IPC. Y esa renta básica solidaria, el año pasado debió haber empezado en 230.000 pesos, este año ya debería estar más o menos, cifras más, cifras menos, porque hay que calcular en el momento que se aplique, 245.000 pesos. Pero la reforma pensional que creó ese pilar solidario, esa renta básica solidaria, no se ha podido implementar, porque alguien la demandó y sigue en los escritorios de la Corte Constitucional sin ninguna justificación que explique cómo una reforma tan importante para un país como Colombia lleva 7, 8 meses guardada y sin ningún desarrollo. Si la Corte Constitucional tomara decisiones de fondo y pudiésemos saber cuál es la discusión sobre constitucionalidad o no del pilar solidario, pues nos moveríamos. Hoy que tenemos la posibilidad de ampliar Colombia Mayor con las reglas de la ley 100, no con las reglas de la nueva reforma pensional, y por eso en el marco incluso de esa limitación que representa actuar en el marco de la ley 100, logramos llegar a 3 millones de abuelos a los cuales hoy se les entrega un bono pensional mensual de 230.000 pesos. Este es un logro histórico, sobre todo en materia de lucha contra la pobreza monetaria, en una población muy importante que es la población de los abuelos y las abuelas, que son los que tienen más dificultades de incorporarse al mundo del trabajo. Ahí está. Bueno, abrimos de una vez la ronda de preguntas. Vamos con Miguel Dueñas desde los Llanos Orientales, desde Villavicencio más puntualmente. Miguel, buenos días. Te escucha el director. Doctor Rodríguez, buenos días. Celso, buenos días y a todo el equipo de la agenda. Gustavo Bolívar, cuando estuvo encargado de dirigir esta entidad, dijo, vamos a cambiar las reglas de juego. Vamos a hacer que las mujeres se asocien, que los jóvenes se asocien, y se le va a girar a quienes creen proyectos productivos. Veo que se sigue girando normalmente y que no se están construyendo esos proyectos productivos. Y de otro lado veo a la Contraloría General de la República decir que es demasiado riesgoso tomar los recursos de los fondos pensionales y destinarlos a este tipo de proyectos de manera directa. Entonces, a futuro realmente, ¿qué es lo que vemos? ¿Habrá los cambios que mencionaba en su momento Gustavo Bolívar y habrá los recursos a futuro? Bueno, primero que todo, esta es una política. Estamos escuchando al director de Prosperidad Social que está respondiendo preguntas. Por favor, presten mucha atención. Adulto mayor, abuelos que no tienen ningún ingreso, que están en pobreza extrema, pobreza moderada, hasta C1. Recuerden que las inscripciones para adulto mayor deben acercarse a la alcaldía de su municipio y registrarse allá y entrar al listado de priorización. Cuando ustedes se registren y cumpliendo estos requisitos, mayores de 60 años mujeres para arriba, 65 años hombres, entran a un listado de priorización y deben esperar que mes a mes se vayan liberando cupos. O sea, usted tiene que estar pendiente en cartelera. Si, ejemplo, en el mes de abril puede que usted salga si está en listado de priorización. Cada municipio tiene un cupo establecido.
Pero vamos a escuchar al director, por favor, esto es muy importante que lo hagamos, ya que él va a aclarar las dudas. Aquí yo creo que nos queda muy claro lo que ha aumentado y lo que podría aumentar el bono. O sea, si se aprueba el nuevo modelo, mire lo que favorece. Si se aprueba el nuevo modelo pensional por la Corte, lo has visto bueno, se libera ese cupo, o ese recurso que está actualmente por inversión de Colombia Mayor y se podrían destinar 6 billones para dar a otras ayudas como Colombia Sin Hambre, Jefatura Biparental, pobreza extrema. Yo creo que hasta pobreza moderada podría estar alcanzando ese recurso y economía popular. Pero ahora también ha dicho, él lo aclara muy bien, que también estaría aumentando el valor de adulto mayor, porque ya se manejaría a través, no de la ley 100, sino a través del nuevo modelo pensional, y ya el adulto mayor no recibiría 230, sino recibiría más, porque aumenta el IPC cada año. Pero escuchemos, por favor, lo importante que es escuchar lo que ha dicho el director y lo que está diciendo. Que ya se ha implementado en América Latina, y es que la gente que recibe transferencias monetarias, que son, digamos, las poblaciones más pobres, no necesitan solo la transferencia monetaria. Está demostrado en Colombia y en todos los escenarios que una transferencia monetaria no resuelve el problema de la pobreza, porque la gente recibe la plática y pues sale y compra el mercadito, paga un arriendo o resuelve un problema del día o del mes, pero no resuelve un problema que sí tiene que hacerse en Colombia, que es pasar, o por lo menos juntar la transferencia monetaria con inclusión productiva. En eso se pensó en prosperidad social desde el inicio del gobierno. Y por eso se lanzó una política de inclusión productiva. De hecho, el DPS se reestructuró. Hoy estamos bajo el régimen del decreto 017/2025, precisamente para que las poblaciones que reciben transferencias puedan pasar a los procesos de asociatividad. Este es un paso más difícil. No es lo mismo identificar una población pobre, establecer un canal de giro y enviar unos recursos. No, se requiere adicionalmente que haya un tejido asociativo del territorio, que las personas de transferencia se vinculen a esos procesos productivos y que además se vuelvan continuos. Así que en eso estamos trabajando. Venimos trabajando ya en esta política de asociatividad un largo tiempo. Hoy estamos desarrollando, por ejemplo, más de 70 encuentros populares de economías para la vida en 70 ciudades del país. Allí estamos yendo con las unidades productivas, con las asociaciones, con las cooperativas del territorio, para que las personas beneficiarias de las transferencias conozcan ese tejido asociativo y se puedan vincular, porque es que la gente se asocia a una red ya existente, a una organización que ya está en el territorio. Eso está avanzando. Nuestra política... Mire, sé que hay personas que me han preguntado que no han podido retirar el subsidio porque se encuentran en otro municipio. Sí, yo sé, ustedes me han dicho, inclusive los de renta, los de adulto mayor, pero mire, el director más adelante, por eso les digo que escuchemos, más adelante va a explicar los que quieran tener una billetera digital, una cuenta. Yo ya les he venido informando de eso, hemos hecho entrevista con él. Creo que esta semana va a haber otra entrevista para poder buscar soluciones. En abril, si Dios lo permite, o en mayo vamos a estar directamente en Prosperidad Social, vamos a ver allá en Bogotá. La idea es buscar una solución para que ustedes puedan retirar el subsidio, y yo creo que la manera más viable es que se pueda cobrar a nivel nacional o que usted se pueda bancarizar con alguna cuenta. Pero por favor, prestemos mucha atención porque él está explicando aquí, ¿listo? De asociatividad, de fomento de la economía popular, de la economía campesina, a través de la asociatividad crece. Este año hemos destinado más de 100.000 millones de pesos al incremento de esas formas asociativas, de esas redes de trabajo. El año pasado se intentó una política que fue identificar esas unidades productivas, poner algunos recursos en materia de incrementar su productividad, y eso generó algunas dificultades, sobre todo porque se vuelve una asociatividad muy concreta alrededor de un proyecto muy concreto. Esa asociatividad ha sido superada ya, y lo ha hecho el gobierno nacional, no solo con Prosperidad Social, lo ha hecho el Ministerio de Agricultura, lo ha hecho la Agencia Nacional de Tierras, lo ha hecho el mismo Ministerio de Cultura con los artistas, y lo ha hecho el Ministerio de Comercio. Es el fomento de asociatividad de mediana y de larga duración, no alrededor de un proyecto. Y esa asociatividad cada vez se teje más en el territorio. Hoy Colombia tiene 1 millón más de beneficiarios o de personas participantes en los procesos de la economía social, solidaria y comunitaria. ¿Esto qué quiere decir? Que más de 1 millón de personas se vincularon a procesos asociativos durante este gobierno. Ese es un dato muy importante, y es, de alguna manera, es un cambio de mentalidad de que la gente reciba solamente una transferencia para la subsistencia y que a través de procesos asociativos se vaya vinculando a los desarrollos productivos. Nosotros, por ejemplo, de la mano de otras entidades del gobierno, seguimos impulsando circuitos económicos, conectando a las asociaciones de productores con la comercialización de alimentos. Hay una pregunta que me hace doña María. Estoy haciendo las pausas que hace el director para poder responder también sus comentarios. Doña María Hernández, el ciclo 1 y 2 que fue acumulado de 460, o sea, enero y febrero, se paga hasta el día de mañana, 25 de marzo. El ciclo 3 se va a pagar el 15 de abril, para que usted lo sepa, ¿listo? El próximo pago, o sea, el ciclo 3, se tiene proyectado 15 de abril. Hasta el momento es la fecha que tenemos. Si hay alguna novedad, con gusto, yo se la voy a transmitir, ¿vale? Hasta el momento vamos, tercer ciclo, 15 de abril. Actual ciclo 1 y 2, hasta el día de mañana, que se extendió 25 de marzo porque faltaban abuelitos por cobrar, ¿vale? Seguimos escuchando al director de Prosperidad Social, por favor.
fortaleciendo plazas de mercado, desarrollando infraestructuras sociales como los puntos de abastecimiento solidario, no en función de la infraestructura por la infraestructura, sino que esa infraestructura se ponga al servicio de esa asociatividad existente. Hoy la política de asociatividad del presidente Petro es una política sin precedentes, porque ha permitido que personas que hoy reciben transferencias puedan incorporarse a esos modelos asociativos. Ahora tengo que decir algo muy corto. Hoy hay que hacer ajustes, por ejemplo, en nuestros sistemas y bases de datos alrededor de la pobreza, sobre todo en Sisbén. Ya lo han hecho otros países. ¿Qué sucede en Sisbén? Si una persona consigue unos recursos porque tiene un empleo temporal precario de un mes, de 2 meses, y tiene que ir al sistema de salud que llamamos régimen contributivo, inmediatamente le cambian la categoría en Sisbén. Bueno, pues esto no es sostenible. Nosotros tenemos que hacer una revisión de todo el sistema. Por ejemplo, en Brasil, que implementaron que las personas que reciben transferencias monetarias tengan un tiempo de gracia para incorporarse a modelos productivos, a asociaciones, a trabajo de 1 año. Entonces, durante 1 año siguen manteniendo las transferencias monetarias de la pobreza, pero en ese año se consolida su proyecto productivo. Nosotros queremos trabajar hacia allá para que la gente no tenga miedo de perder la transferencia mientras se incorpora al proyecto productivo. Listo, director. Bueno, seguimos con la ronda de preguntas. Vamos al departamento de Boyacá. Voy a responder una pregunta que me están diciendo aquí, Paulidis Ortega. Expliquen por qué no pagaron móvil. Escúcheme, por favor, para que quede claro. Hablo con todos, rentas ciudadanas, devolución de IVA y Colombia Mayor. El año pasado se hacía contratación con el Banco Agrario y antepasado y así sucesivamente, y el Banco Agrario tenía convenio con su billetera. Primeramente tenía por Bico, por cuenta del Banco Agrario, tenía convenio con Móvil. Este año cambiaron las reglas de juego, se hizo solamente contratación por modalidad giro, que es Supergiro y su red todo el año, pero Prosperidad Social va a habilitar un sistema que se llama Sistema de Pagos o Gestor Financiero SIF, donde ustedes podrán elegir si quieren recibir por cuenta o billetera digital. ¿Cuándo se va a poder hacer eso? Entre abril o mayo. El director lo va a anunciar aquí, que dijo que van a implementar ese sistema de pagos y ellos van a explicar detenidamente cómo se va a hacer este proceso. Entonces no se preocupen, que van a tener la posibilidad de poder registrar su billetera o su cuenta. Ya ellos tienen experiencia, ya ellos lo van a hacer, solamente que las reglas de juego cambiaron porque en la ley también estaba eso. Yo ya se lo he anunciado varias veces, la ley lo decía, pero ustedes van a tener esa posibilidad. No se preocupen, que yo aquí les voy a ir avisando cuándo ustedes pueden registrar su cuenta o billetera digital. Eso yo les voy a decir, pues claro, Prosperidad Social nos va a anunciar, mire, Víctor, o mire, o ellos publican en sus redes, en jornadas de bancarización, vaya y registre su billetera digital, ¿sí? Pero por el momento está estipulado por modalidad giro, o sea, inicialmente está por Supergiros y su red. Ya después, usted, Paulidis, podría registrar su billetera móvil, ¿vale? Continuamos, u otra billetera, no es obligatorio, cada uno tiene la potestad, digamos, tiene su libre decisión de elegir cualquier billetera, ¿vale? Continuamos, por favor. Acá con la emisora La Boyacense y se prepara Radio Noticias Casanare. Adelante desde Boyacá, compañero. Buenos días. Director, muy buenos días. Director, cuando comenzó su administración en Prosperidad Social, se habló de fortalecimiento de los medios comunitarios, donde se ha visto muy poco. Las comunidades, la mayoría no han recibido algunas transferencias, debido a que no están muy informadas acerca de cómo se hace, faltan una serie de conocimientos más hacia la comunidad. ¿Qué se va a hacer para apoyar los medios comunitarios? Sí, en materia de medios de comunicación alternativos, digitales, populares, Prosperidad Social ha destinado alrededor de 3.000 millones de pesos que tienen que orientarse a la política de comunicación siguiendo las reglas de la Ley de Garantías. Recuerda que estamos en Ley de Garantías y ello establece que no se pueden aumentar los montos más de lo que se ejecutaron en el año anterior. Esta política de pauta depende de varias cosas. La primera de ellas, de decisiones de Presidencia de la República con respecto a que el programa de pauta que se ha establecido cumpla los criterios. Esas decisiones hemos pedido que se tomen rápido porque nos facilitaría ir precisamente a los medios. Pero adicionalmente nosotros sostenemos una política de fortalecimiento de la comunicación solidaria. Lo hacemos de mano de del Ministerio de las TIC, lo hacemos de mano del Ministerio de Trabajo, para que esas redes de comunicación solidaria sean las voces de los procesos asociativos en los territorios, y eso sigue funcionando. Porque ¿qué es lo que necesita la economía popular? Canales locales, medios locales que puedan hablar de ellos, que puedan promover lo que ellas hacen, lo que ellos desarrollan. Eso está funcionando. Nuestro presupuesto para esa política son más o menos unos 5.000 millones de pesos que están orientados a la relación entre los procesos productivos y los medios de comunicación del territorio. No es pauta. Lamentablemente algunos medios se quedaron exclusivamente en el discurso de la pauta, pero lo que necesita Colombia es una red que conecte esa comunicación local del territorio con los procesos de desarrollo económico del territorio, de la economía popular, de la economía solidaria, de la economía comunitaria, porque aquí tenemos emprendimientos de todos los tipos, asociativos e individuales, pero la gente no sabe que eso existe. Por ejemplo, en materia de soberanía alimentaria, hoy nosotros estamos fortaleciendo y comprando incluso directamente a campesinos productos de sus excedentes que a veces se quedan sin vender y que generan una caída de precio. Lo hicimos con el Ministerio de Agricultura con la papa. El año pasado logramos comprar, por ejemplo, gracias al Ministerio de Agricultura, más de 8.000 toneladas de papa a precio comercial a campesinos. Ahorita lo estamos haciendo con huevo, vamos a hacerlo con leche, con cebolla. ¿Para qué? Para evitar que el precio de la producción se caiga. Pero lo que necesitamos ahora es la cadena y la red de comunicación que acompañe los procesos de entrega
entrega de esos productos a las familias, que ayude a empoderar al campesino, que le dé voz al campesino. Ya empezamos esa tarea, lo estamos haciendo en plazas de mercado y yo insistiré que se requiere que el medio de comunicación del territorio se conecte con la asociatividad del territorio, porque esa es la verdadera clave del desarrollo y la productividad. La pauta estatal es un canal muy marginal de ingresos de los medios, marginal. Y si el medio sigue pensando en eso, pues está pensando en lo marginal. Lo que hay que desarrollar es el circuito económico que incorpora la comunicación tal cual. Que entre en esa dinámica. Que entre en la dinámica del circuito económico territorial y se conecte con la economía popular del territorio. Listo, director. Bueno, seguimos. Vamos al departamento del Casanare con Radio Noticias Casanare y se prepara Paul Henry Andrade desde el Valle del Cauca. Desde el Casanare, buenos días. Muy buenos días, Celso. Un saludo para el doctor Mauricio y para todos los colegas. Quería preguntarle, doctor Mauricio, el departamento de Casanare ha venido con unas falencias desde administraciones anteriores. ¿Cómo ha sido esa transformación para poder dimensionar un poco ese trabajo de prosperidad social y precisamente también cómo hacer ese filtro realmente para que llegue ese beneficio que da el gobierno nacional a las comunidades que realmente lo requieren? Gracias. Bueno, yo podría decirle que Prosperidad Social es una entidad con muchísimas posibilidades de desarrollo, muchísimas. Es una entidad grande desde el punto de vista presupuestal, que tiene programas sumamente interesantes en materia de transferencias, en materia de infraestructura social, en materia de inclusión productiva, de soberanía alimentaria. En efecto, lo que se necesitaba de alguna forma era inyectarle un poquito más de iniciativa, sobre todo a nivel territorial. Nosotros hoy tenemos 35 gerencias regionales que están conectadas directamente con las organizaciones del territorio, que están convocando las jornadas masivas de entregas de transferencias. Por eso logramos cumplir la meta de los 3 millones de abuelos y abuelas, porque nuestros gerentes salieron a los municipios, salieron a las veredas, salieron al campo a buscar y a inscribir a los abuelos y las abuelas para que pudieran llegar. Sin ese esfuerzo territorial no lo hubiéramos podido hacer. Ahorita estamos desarrollando una experiencia muy interesante, que es la de convocar a los procesos productivos de la economía popular del territorio a encuentros populares de economías para la vida. Al frente está un gerente, un equipo territorial, no solo el gerente, sino todo nuestro equipo humano en cada una de las gerencias, empujando precisamente que la economía popular llegue, se encuentre, haya una feria, haya una fiesta, hayan foros sobre asociatividad, hayan foros sobre víctimas, por ejemplo, que se escuchen poblaciones campesinas, etcétera. Y esa diversidad de los encuentros nos ha permitido articular esfuerzos, tanto de las organizaciones como de gobiernos municipales, de gobiernos locales, de entidades mismas del gobierno nacional. Darle iniciativa, poner la iniciativa sobre el territorio, porque la política de un gobierno progresista tiene que estar centrado ahí, en el contacto permanente con la gente. Arrancamos, por ejemplo, algo que también venía un poco lento, y era poder lograr la conexión entre productores y comercializadores a través de tiendas solidarias. Ya arrancamos nuestra política de tiendas solidarias, más de 4.000 tiendas solidarias en todo el país, que implica que el tendero se convierte en un socio del pequeño productor campesino para vender directamente sus productos, no solo de materia prima, sino también productos transformados, del cacao, del café, de las harinas de plátano, etcétera, de acuerdo con la riqueza de cada uno de los territorios. ¿Cuál ha sido, digamos, el sello de estos 8 meses? Ha sido salir al territorio. Voy a tenerme un momentico para responder este comentario. Winter, insisto, dice Janet Gómez, la pregunta, quisiera que pagaran en cualquier supergiro porque es a nivel nacional, ni entiendo eso, si para eso se tiene la cédula. Mire, el director en la reunión que tuvimos, los que estuvieron en la transmisión, él informó eso al respecto, que actualmente el acto administrativo o los documentos o la legalidad dice que no se puede cobrar en un municipio diferente, pero que ya van a trabajar en eso para que próximamente, no sabemos si en mayo o en junio, se pueda cobrar a nivel nacional. Entonces, claramente que él lo ha dicho que están en esa gestión para que ya usted, donde usted esté, pueda retirar el subsidio. ¿Vale? Porque igual usted va con su cédula y la idea es que a usted le envíen o que usted pueda reclamar porque Supergiro está a nivel nacional o su red o inclusive por cuenta o billetera. Él no lo dijo. Están en la gestión de poder habilitar para que ustedes puedan retirar el subsidio por cualquier lugar. O sea, eso es lo importante. Ahora, Erasmo, para continuar escuchando al director, Erasmo pregunta, Winton, mi mamá tiene 96 años, sigue recibiendo solo 160 cada 2 meses. Necesito que me colabores para que el distrito de Barranquilla le aumente el subsidio, por favor. Mire, Erasmo, no depende le voy a explicar lo siguiente rápidamente. Prosperidad Social dejó claro que los adultos mayores que están dentro del programa Colombia Mayor, que recibían 80.000 pesos, pero que ahora tienen 60 años, mujeres para arriba, quiere decir que su mamá se pasó ya 36 años, ya su mamá debe recibir los 230.000 pesos. Si hace parte de adulto mayor, debe recibir sus 230.000 pesos mensuales. Si la persona tiene, si el hombre, el abuelito, tiene mayor a 65 años para arriba, debe recibir, si está dentro del programa, 230 por cada ciclo. Le voy a pedir, Erasmo, que se acerque usted a la oficina de Prosperidad Social en su alcaldía, allá en Barranquilla. Búsquese allá en la alcaldía, busque la oficina de adulto mayor de Prosperidad Social y usted debe hacer la consulta. Hágame un favor, mi mamá tiene 96 años, porque solamente recibe 80 por cada ciclo si ella ya pasó los 60 años para arriba. Allá le deben revisar si es que en sistema hay un error, pero eso lo deben corregir directamente en la oficina de adulto mayor o gestor de adulto mayor en la alcaldía de Barranquilla. Por favor, haga la gestión, ya que allá deben corregir, porque ella, eso no es que yo quiera, es automático cumpliendo su mamá la edad.
Si ella ya recibe, si está dentro del programa adulto mayor, ya debería haber recibido sus 230. Yo creo que hay un error, hay que verificar eso directamente. Ya vamos a seguir escuchando al director, por favor, de lo que él está hablando, de esas ayudas importantes. Colocarnos desde allá la camiseta de la gente, escuchar las críticas de la gente, aprender precisamente ese ejercicio de diálogo, poder corregir sobre la marcha, porque el tiempo es corto, pero entregarle hoy al país una entidad que está metida con la gente en los territorios, desarrollando a su máxima capacidad la política de prosperidad social y, por supuesto, siempre con una alta vigilancia de que los recursos públicos se ejecuten de la mejor manera, que haya transparencia en la ejecución, porque al final esa es la clave para que la plata rinda, que haya transparencia, que haya honestidad tanto de funcionarios nuestros como de los operadores que reciben los dineros de prosperidad social. Director, bueno, todas las políticas sociales del Departamento de la Prosperidad Social no pueden evadir el tema político, porque muchas de las reformas que se están planteando, por ejemplo, que 3 millones de viejos pobres en Colombia pasen de recibir 80.000 pesos, como pasaba en los gobiernos anteriores, a una renta básica de 230.000 pesos en este gobierno, en el gobierno del cambio, pero hay gente del uribismo que ha demandado la reforma pensional, que blinda el pilar solidario, blinda este gran avance social. Y la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros evitar, desde qué manera, desde lo jurídico, en prosperidad social y en el tema político también, que no lo podemos evadir, que estos grandes avances sociales se echen para atrás? Porque esa es una gran preocupación, que estos grandes avances sociales pues, se echen para atrás con personas que incluso lo han demandado en el uribismo, han demandado la reforma pensional. ¿De qué manera, director, se blinda este avance social de que 3 millones de viejos pobres salgan de la línea de la pobreza, que es un hito social histórico de cambio? Sí, usted lo ha dicho, hay dos vías de esto, ¿no? La vía propiamente institucional y la vía democrática. La vía institucional es que hayan mejores instrumentos para asegurar que se pueda mantener la política social. Por ejemplo, en materia de Colombia Mayor no es solo una voluntad política del presidente, de pasar de 3 millones y 230.000 pesos, no. Aquí hubo todo un ajuste de instrumentos técnicos y jurídicos. Tuvimos que ir al COMPES, tuvimos que modificar la política social para poder incorporar más de 1,6 millones de abuelos y abuelas. Hemos elaborado decretos del presidente de la República para poder incorporar, por ejemplo, a la población indígena, para llegar con mejores condiciones a las poblaciones afrodescendientes, raizales, palenqueras. Obviamente tuvimos que cambiar proyecto de presupuesto nuestro, porque una cosa es tener plata para pagar 1,6 millones de abuelos a 80.000 pesos y otra cosa es pasar a pagar 3 millones a 230.000 pesos. Subimos la cifra de la transferencia es más o menos unos 8 billones de pesos. Entonces, estos instrumentos, decretos, política social o COMPES, resoluciones, pues son el blindaje institucional. Y yo le digo con total tranquilidad, el mejor blindaje institucional que evitaría que una política de estas fuera manejada electoralmente o políticamente es que esté en una ley, porque es que la ley la aprobó el Congreso de la República. En la distribución de poderes nuestros, la ley no la aprueba el presidente, la aprueba el Congreso, y en medio de las discusiones en contra y en pro del gobierno, la reforma pensional fue aprobada por el Congreso. Entonces no tiene hoy ningún sentido que 7, 8 meses después, un juez de la República, de la Corte Constitucional, siga deteniendo una decisión de este tipo. Lo que sucede normalmente es que hay un análisis de constitucionalidad y el juez de constitucionalidad establece qué es exequible y qué es inexequible, y se aplica lo que es exequible y no se aplica lo que es inexequible. Pero es que a estas alturas tiene toda la reforma pensional detenida, seguramente por un cálculo de micropolítica, de que de pronto si se aprueba le va bien a Petro, alguna cosa de esas. Petro ya no es candidato. Aquí lo que está en juego es si 3 millones de abuelos y abuelas mantienen un bono pensional por encima de la línea de pobreza monetaria extrema. Esa es la discusión. Nosotros lo tenemos asegurado. Es decir, la vigencia 2026, los recursos 2026 están asegurados en esa línea. Los instrumentos jurídicos y técnicos están asegurados en esa línea. Obviamente hay cambio de gobierno. Decidirá cómo vota. Si vota por programas de gobierno marginales que no atienden de fondo la pobreza, o atiende por programas de gobierno que atiendan directamente la pobreza, pero esa ya es una decisión que le corresponde a la gente, porque en el espectro democrático están ambas cosas, instituciones y decisión democrática soberana de las personas. Director, es que en sectores de la oposición dicen que para aumentar el bono pensional o la renta básica de 80.000 a 230.000 pesos a 3 millones de viejos pobres en Colombia, no es necesaria una reforma pensional, que eso se puede hacer vía decreto. Pero ahí está la trampa, podemos decirlo, porque lo que bien explicaba hace un ratico era que a través de la ley, volviendo ley esto, es el mejor blindaje. Sí, pero adicionalmente ese tipo de argumentación es absolutamente manipuladora, porque Colombia sí necesita una reforma pensional. Yo voy a explicar solo 3 aspectos por qué. Primero, la creación de la renta básica solidaria no es una renta fija, es una renta móvil anual que se incrementa con el IPC, para evitar que la cifra esté en algún momento por debajo de la línea de pobreza. Solamente un ejemplo. El año pasado la línea de pobreza estaba en 225.000 pesos, pobreza extrema, y el bono pensional se colocó en 230.000 pesos para que estuviera por encima. Como no tenemos la ley y no se aumenta automáticamente, según el IPC, este año sigue siendo 230.000 pesos. Él aquí va a explicar de que adulto mayor podría, si se aprueba el nuevo modelo pensional, ya debió haber subido el monto, no fueran 230, fuera más el monto, más elevado. ¿Sí ve? Escuchemos, por favor, porque esto es importante. O sea, que si aprueban el nuevo modelo pensional, el monto de adulto mayor subiría. Escuchemos, por favor. Él explica detenidamente esto. Voy a traerlo un poquito para atrás.
que la cifra esté en algún momento por debajo de la línea de pobreza. Solamente un ejemplo. El año pasado la línea de pobreza estaba en 225.000 pesos, pobreza extrema, y el bono pensional se colocó en 230.000 pesos para que estuviera por encima. Como no tenemos la ley y no se aumenta automáticamente, según el IPC, este año sigue siendo 230.000 pesos. Pero es posible que en algún momento esos 230.000 pesos vuelvan a quedar por debajo de la línea de pobreza extrema. Entonces, ahí sí hay un problema de fondo concreto, para eso necesita la ley, para que la ley asegure el incremento automático de los recursos, de manera que nunca estén por debajo de la línea de pobreza extrema. Así que sí se necesita la ley. Si tuviéramos la ley, hoy ya no el bono pensional, sino la renta básica solidaria, el pilar solidario, ya no estarían 230.000 pesos. Seguramente estarían 245.000, 248.000 pesos. ¿De qué depende? Pues de los cálculos matemáticos con respecto al IPC y al momento en que entre en vigencia la ley. O sea que ya con ley la gente estaría recibiendo más. Segundo elemento que es importante para tener en cuenta. La reforma pensional estableció que una persona que recibe la renta básica solidaria puede gozar de otros subsidios o de otros beneficios. Eso hoy no pasa, porque el sistema de la ley 100 es excluyente. ¿Cuál es el problema que hemos tenido en los barrios? Que un viejo o una vieja, como yo digo, un hijo le arregla una muelita, llega a la evaluación del Sisbén, lo cambian de categoría del Sisbén y le quitan la plata al viejo. Porque hoy Sisbén es esencialmente manipulable, subjetivo. Entonces lo que dice la ley es que un abuelo que es pobre, que nunca alcanzó una pensión y que lleva más de 10 años en Colombia, tiene derecho a la renta básica, que es una renta universal. Entonces, esa persona puede gozar de otro subsidio, un apoyo de la alcaldía, un apoyo de la gobernación, incluso un apoyo nacional. Hoy no pasa eso porque es excluyente, esa es otra diferencia de fondo. Tercero, las poblaciones beneficiarias. Hoy nosotros estamos hablando ampliando la base de Colombia Mayor, pero la ley estableció, por ejemplo, que las personas con discapacidad mayores de 50 años, mujeres 55 años, hombres que tienen una pérdida de capacidad laboral de superior al 50%, esas ya deberían estar recibiendo el bono pensional, por lo menos el de 230.000. No lo reciben porque está en la ley. Las comunidades negras, las comunidades indígenas que tienen unos mecanismos. Esa parte que él dice también está atada a que se apruebe en la corte, porque es que el problema es que al tener varios meses, más de 7 meses engavetado, bueno, están estudiando la viabilidad de nuevo modelo pensional, el conjuez que la está revisando, al dar un aval, inclusive la persona en discapacidad con 50 años mujeres, 55 años hombres, teniendo esa pérdida de capacidad laboral del 50%, ya pueden recibir el bono pensional, los 230.000. O sea, es que eso está limitando inclusive para varios programas. Entonces, yo creo que en cualquier momento se debe dar el anuncio por parte de la Corte Constitucional si se aval o no. Y eso es lo que él está hablando, que está detenido allá. O sea, ya fue aprobado por ley, pero como la Corte no ha dado el visto bueno, no ha podido avanzar. Eso es lo que él está diciendo. Propios autónomos de las comunidades para incorporarse al programa. Las familias, perdón, las personas que se encargan del cuidado de las familias, o de los abuelos, o de las personas en discapacidad, no hemos podido traerlas, porque están en la ley, pero la ley no funciona. Es falso que Colombia no necesite una reforma pensional. Necesita una reforma pensional y necesita un pilar solidario que le vuelva dignidad, no a 3 millones. Seguramente el universo, cuando hagamos todo el recorrido, puede llegar más o menos a 4 millones de abuelos y abuelas. Hoy jugamos con las reglas que tenemos y por eso alcanzamos a llegar a 3 millones, pero la población puede ser más alta si hacemos una tarea de incorporar y universalizar la renta básica solidaria a todos los abuelos que tienen las características que están en la ley. Ese cuento de que no necesitan una ley, pues es una matemática simple y de pobreza argumental. Colombia necesita el pilar solidario y lo necesita ya. Ahí está la explicación. Bueno, vamos al departamento del Valle del Cauca, sí, Paul Henry. Paul Henry, buenos días. Muy buenos días, Celso. Muy buenos días al director Mauricio Rodríguez. Qué bueno poder otra vez estar en contacto con el director. Mi admiración por lo que hace. Soy Paul Andrade, director del programa Logros, y hoy quiero exaltar algo. Hago parte del Consejo Territorial de Paz, Distrital de Paz en Santiago de Cali, y pareciera que vamos olvidando segmentos poblacionales que entran a ser prácticamente poseedores de necesidades permanentes. Y voy a referirme a lo siguiente, Mauricio, es que hay gente que trabajó su tiempo, recibió un bono pensional que no alcanzó para su pensión, pero ese bono pensional fue pírrico y ese dinero no les alcanzó absolutamente para nada. Y doy un ejemplo: una persona que trabajó cantidad de tiempo, intermitentemente cotizaba, cuando cumple la edad, un hombre cuando cumple la edad no alcanza su pensión y le entregan un dinero al cual tenía derecho de ahorro, y ese dinero no le alcanza ni siquiera para la cuota inicial de una vivienda. No obstante, hacen unos préstamos con la familia, hacen unos préstamos, le entregan una vivienda de al menos 145 millones de pesos y ellos quedan debiendo casi el 60% de eso. Y después de esto, pues esa persona no tiene ni trabajo, ni pensión, y lo único que tiene es deuda. ¿Cómo manejar la situación de ese ejemplo que estoy dando yo, pero que seguramente en el territorio colombiano hay muchos colombianos en este momento viviendo la situación? Mauricio, un saludo cordial. Bueno, muchas gracias. Bueno, en efecto, nosotros venimos de un modelo financiero expoliador. El crédito se ha convertido en la fuente para quitarle muchas veces a la gente las cositas. Colombia es uno de los países de más alto reporte por no pago. El 50% de los beneficiarios de un crédito están reportados en una plataforma de castigo, eso que llaman, no sé si lo puedo decir, pero eso que llaman data crédito y CIFIN y centrales de riesgo, sí, para no utilizar nombres. 50% de una persona que fue a un banco con el sentido de buscar un crédito ha sido reportado. Dígame, ¿qué economía crece
cuando los bancos lo que tienen es un sistema de apretar a la gente al máximo a través de sistemas de riesgo que luego no les permiten acceder a otros créditos, a otras posibilidades. Mire, nosotros tomamos una política de fomento del crédito de las asociaciones, de crédito asociativo, con el Banco Agrario. ¿Cuál es la gran talanquera del Banco Agrario para colocar créditos asociativos? Que las personas de las asociaciones que se salieron del sistema financiero, o seguramente tienen su cuenta, una billetera digital, pero que no pueden ir al banco a pedir crédito porque están reportados, porque el 50% están reportados en Colombia, entonces busca una asociación. El presidente les dice, asóciense que vamos a trabajar el cooperativismo. Entonces salen y buscan una asociación. Van a la asociación, arranca el proceso de la asociación y cuando va al Banco Agrario a buscar el crédito, resulta que esas personas están reportadas en centrales de riesgo. Colombia tiene que hacer un proceso de limpieza de esas bases de datos porque todo el mundo está hoy condenado a un modelo que en mi opinión es inconstitucional de la forma como se controlan las centrales de datos de riesgos con respecto al incumplimiento sobre créditos. Una persona pagó, pero se demoró 15 días pagando. Oye, lo reportan y entonces le bajan la calificación porque no paga el día, sino que paga 3 o 4 días después. Acá hay un tema muy complicado. ¿Por qué está hecho este modelo así? Bueno, esto es parte de las posibilidades de análisis. Yo creo que tiene que ver con incrementar las posibilidades de que la economía popular las financie el crédito ilegal. Porque si la gente no puede ir al banco porque lo reportaron, ¿a dónde va? Gota a gota. Al gota a gota. Y entonces es un negocio maravilloso de la mafia poder poner recursos en gota a gota porque los bancos no prestan, porque los bancos tienen un sistema que hace que la gente no pueda prestar. Y el Banco Agrario pues no le puede prestar a la gente porque resulta que están en esas centrales de riesgo, ni individual ni asociativamente. Aquí tenemos un problema de fondo. Nosotros hemos planteado en términos de política de largo plazo que Colombia tiene que hacer una revisión de ese modelo de centrales de riesgo y tiene que apretar a la banca, porque la banca no puede condenar a la mala tacha a los colombianos de la economía popular, que son el 88% de la economía colombiana y que no tiene acceso a un crédito, porque condena a esa economía popular a que solamente pueda acceder a los recursos del crédito ilegal, que le cobra al 200, al 100, al 300% del crédito. Ya es caro el crédito de la banca privada. Ya es impagable el crédito de la banca privada. Ahora, ¿cómo no va a ser impagable el crédito de la banca ilegal? 200%. Esto contiene la economía. Esto hace que la economía no despegue, que no haya productividad territorial, porque todo el trabajito de la señora que tiene una tienda termina en manos de la mafia. El congelador termina en la mafia, la neverita termina en la mafia, la licuadora de los jugos termina en la mafia, por Dios. Entonces, ¿cómo se desarrolla una economía donde los bancos no prestan y el único que presta es la mafia? Yo creo que acá tenemos una discusión de fondo de cómo estructurar un sistema financiero que le devuelva garantías y condiciones a la gente para que acceda a un crédito sin quitarle las cosas, pero adicionalmente que permita que el crédito asociativo se desarrolle. De hecho, yo he planteado otro nivel del crédito asociativo que he llamado el crédito asociativo de integración. Es que si tenemos proyectos regionales para desarrollar la agroindustria, por ejemplo, del café o del cacao, la asociación no necesita 30 milloncitos de pesos para una tienda, necesita los 2.000 millones de pesos que vale la maquinaria. Entonces eso se puede hacer a través de un crédito asociativo de integración. Ese crédito asociativo de integración todavía no arranca en Colombia, pero es un paso cualitativo en el cual el país tiene que pensar en materia económica. Ahora, ¿por qué el crédito? Bueno, porque el crédito sí le permite a la persona ser el dueño de lo que consiga a través de esa modalidad. Pero si es el Estado quien pone la maquinaria, algún día alguien dice, no, es que eso es del Estado y terminan recogiendo las maquinitas de la gente. Ahora, eso no siempre pasa así, pero la mejor manera que tiene la gente para empoderarse económicamente es a través de un crédito robusto que le permita desarrollar económica y asociativamente el territorio y con garantías y con cuidado, bajando las tasas de interés y generando condiciones y garantías para que el que pague bien, pues pague menos. Bueno, director, antes de darle paso a Casanare Prensa, bueno, el director está tocando algo muy importante y es el acceso al crédito, que súmenle a esto, director, que el Banco de la República también ha elevado las tasas de interés exageradamente, pese a que la inflación está sobre el 5% controlada. Y si a eso también se le agrega que los campesinos, las unidades productivas tienen problemas para acceder al crédito por este tema de las centrales de riesgo, donde el 50% aparece reportado, pues ¿a dónde acuden? Pues al gota a gota, a la economía ilegal incluso, que son los que terminan financiando a tasas usureras todo un aparato productivo en el país, y eso también termina hasta alimentando los grupos ilegales, la violencia. O sea, esto es un problema de fondo y estructural, y ahí hay un llamado pues para el Congreso de la República. De hecho, había una ley de borrón y cuenta nueva, director, que se aprobó hace algunos años. No sé en qué va no sé en qué va ese tema del borrón y cuenta nueva, y era que la gente que pagara sus deudas, sus acreencias, podían salir de las centrales de riesgo, pero la lentitud persiste. Director, pero un dato importante. Si un banco que tiene como negocio prestar plata, no le presta plata a la mitad de la población, ¿de dónde saca las infinitas ganancias del sector financiero en Colombia? ¿Dónde está? Porque tienen las manos en la entrega y de servicios públicos que deberían ser derechos y no negocios, y por esos negocios, tanto nacionales como internacionales, incrementan la ganancia. Entonces el banco no le presta plata a la gente, pero tiene los grandes negocios del Estado en sus manos por una política o por varias políticas de privatización. Esto es lo que se llama Estado neoliberal. En el Estado neoliberal, los bienes públicos se ponen en manos de privados para que los usufructen y mantiene a los pobres cada vez más pobres para que no puedan reclamar sus derechos porque no tienen herramientas a través de la incorporación al mundo del trabajo y al mundo de la educación. En el sistema financiero colombiano se requiere una reforma estructural porque hay que sacar el sistema financiero del neoliberalismo y devolverle a la gente los derechos fundamentales de la Constitución del 91. Ahí está el llamado. Director, bueno, por aquí desde YouTube preguntan ¿qué operadores reciben los dineros de prosperidad social? ¿Cuáles son los operadores para las transferencias de adulto mayor?
Bueno, él va a explicar los operadores, escúcheme por favor, él va a explicar los operadores de pago, ¿sí? Porque ustedes me han preguntado, Winter, no hay traslados, cuentas billeteras digitales, que Vico, que Movi, que cuentas del Banco Agrario, que por favor, que ayúdenos. Yo les he recomendado que registren a Movi, si ustedes lo quieren, eso es opcional, o también quieren otras billeteras digitales, me han dicho que yo quiero Nequi, que yo quiero DaviPlata, pero él va a explicar lo de Supergiros y su red y cómo es que se va a manejar esto. Por favor, se han quedado hasta aquí, compartamos el video para que quede claro. Yo les voy a dejar también aparte en un video, en un cortico, esta información. Listo, escuchemos que esto es súper importante. ¿Listo? Nosotros realizamos un proceso licitatorio este año. Recuerde que estamos en ley de garantías. El año pasado lo hicimos a través de un convenio directo con el Banco Agrario. Este año los tiempos, por supuesto, de la ley de garantías no permiten la realización de convenios o de contratos directos. Lanzamos una licitación y esa licitación fue adjudicada a una unión temporal constituida por dos operadores de giro que se llaman Surred y Supergiros. Ya Surred y Supergiros eran aliados del Banco Agrario en la política de la dispersión de las transferencias monetarias de Prosperidad Social en años anteriores. Esta vez son aliados directos de Prosperidad Social. A través del proceso licitatorio, como le comento. Parte de las ventajas que tenemos, aquí hay ventajas y desventajas, por supuesto. Una de las ventajas que tenemos es que las transferencias monetarias el año pasado nos estaban costando alrededor de 6.800 pesos cada transferencia. Hoy el costo de la transferencia está más o menos en 4.500 pesos, es decir, logramos reducir el costo de la transferencia. Desventajas, que todavía la plataforma o las plataformas no tienen toda la infraestructura para que la gente cobre más rápido sus giros. Esto lo tuvimos en algunas regiones, sobre todo en Santander, en Bogotá tuvimos varias limitaciones ahorita que estuvimos en el giro del ciclo 1 y ciclo 2. Bueno, hay que recordar que la gente reclamó en marzo los recursos de enero y febrero y cada transferencia por persona era de 460.000 pesos. En total fueron 1,2 billones de pesos en 30.000 puntos de giro. Esta es otra operación sin precedentes. No existe en la historia reciente del gobierno colombiano, nuestro o de otros presidentes, una operación financiera tan grande. 1,2 billones de pesos dispersados a través de 30.000 puntos de giro en toda Colombia. Obviamente hubo algunos donde hubo dificultades. Estamos trabajando en resolver esas dificultades y estamos trabajando en que se bancarice la gente. Si la gente tiene una cuenta de ahorros o tiene una billetera digital, que es parte de lo que estamos haciendo, pues la transferencia no tendría que ir a una central de giro. No tendría que hacer la fila, sino que podría ir a través de su cuenta bancaria directamente a través de nuestro sistema CIF, a través de la billetera digital. En eso estamos trabajando con el Ministerio de Hacienda, que ha puesto toda la disposición para ayudarnos en esa tarea. Y es desconcentrar la gente en los puntos de giro y lograr que el dinero llegue directamente a sus cuenticas y a sus sistemas. El año pasado teníamos un grupo muy pequeño, no llegaba al 3%, que tenía la billetera digital del Banco Agrario, que era Vico, obviamente porque teníamos un convenio con el Banco Agrario. Por eso hoy estamos trabajando con estos operadores de giro para que nos permitan inscribir las distintas billeteras digitales que tienen los bancos, a través de los cuales se podría hacer la operación y de esa manera mejorar la dispersión. Esa es una tarea que yo espero que podamos cumplir, sobre todo hacia el mes de mayo-junio, que ya tengamos listo, digamos, el funcionamiento, la bancarización con el mayor número de personas posible. Ahí está, director. Bueno, hay 3 preguntas todavía que faltan por abordar y ya llegaríamos al final de la emisión de hoy. Le damos paso a Casanare Prensa, al departamento de Casanare. Buenos días, ¿te escucha el director? Buenos días, director Mauricio Rodríguez, y buenos días, Celso Tete, y a todos los compañeros que estamos aquí en la agenda, entrevistando a nuestro director del DPS. Bueno, director, hablamos en una parte técnica que es el DANE. El DANE en sus resultados, digámoslo en números, en cifras ya, nos reporta que ha bajado esa pobreza multidimensional, esa pobreza monetaria, esa pobreza extrema. Ustedes, como DPS, ¿qué indicadores manejan para determinar que eso es así? O si, por ejemplo, esta situación que ustedes dan de los beneficios para los abuelos, la renta hacia vitalicia de los abuelos, por ejemplo, ¿entra en esta medición o ustedes tienen una medición por aparte? Indicadores, ¿qué indicadores tienen? Encarga de las mediciones de toda la estadística del Estado colombiano es el Departamento Nacional de Estadística. No todas nuestras bases de datos, nuestros informes sobre transferencias, todo va al DANE. Y el DANE sistematiza la información de todo el gobierno nacional y establece, de acuerdo con sus indicadores, de acuerdo con sus modelos y metodologías de medición, pues los datos con respecto a pobreza. Lo que nos dice el DANE es que 3,6 millones de personas salieron de la pobreza en este periodo. Eso es muy importante, porque veníamos de una profunda crisis después de la pandemia y la reactivación económica va funcionando poco a poco. Este es un buen dato, es un dato sumamente significativo para todo el país. Segundo, ¿cómo aportan las transferencias monetarias? Aportan sobre todo en materia de pobreza extrema, porque si el bono pensional, en este caso, que es un ejemplo, está por encima de la línea de pobreza monetaria, pues en la medida en que se vuelva permanente, porque es mensual, pues esas personas estarán por fuera de la línea de pobreza monetaria. Por eso el bono tiene ese valor, por eso los esfuerzos que se hacían antes, pues no apuntaban a reducir la pobreza. Por eso es falso decir que 80.000 pesos es lo mismo que 230 porque el mundo es más caro. Eso es falso, porque en la época, por ejemplo, para el año 2022, cuando se pagaban 80.000 pesos, la línea de pobreza extrema eran 198.000 pesos. Lo que quiere decir que si el bono pensional hubiera estado orientado a reducir la pobreza, no hubiera sido 80.000, sino de, pues póngale 190.000 o de 200.000 pesos. Pero eso no pasó.
Ahora sí pasa. Entonces, efectivamente, una transferencia monetaria tiene un impacto directo sobre pobreza monetaria, pero sobre todo, los procesos de inclusión productiva tienen un efecto directo sobre pobreza multidimensional. Y una cosa es pobreza, que la reducimos, pero viene otra cifra muy importante que es bueno mencionar con su pregunta y es los datos de desigualdad. Reducir la pobreza es importante, pero es más importante reducir la desigualdad. ¿En qué consiste reducir la desigualdad? En que los pocos pesos que tengamos se distribuyan mejor entre la población. Colombia es uno de los países de mayor desigualdad de América Latina, porque llevamos 40 años de neoliberalismo acumulando la riqueza en pocas manos y dejando a los pobres al garete de una transferencia o de un subsidio. Así que nosotros necesitamos no solo trabajar en materia de reducción de la pobreza, que lo hemos logrado, 3,6 millones de personas hoy están por fuera de la pobreza, de acuerdo con el DANE, pero adicionalmente tenemos que trabajar en inclusión productiva territorial, que en lo posible tiene que ser asociativa y cooperativa, ya no para reducir la pobreza exclusivamente, sino para reducir la desigualdad. Y ese es uno de los grandes retos que tenemos hacia los próximos años. Pobreza y desigualdad reducidos a través de la inclusión productiva. Director, bueno, antes de darle paso a Noticias La Voz Reality, ¿en qué va el Departamento para la Prosperidad Social en materia de vías veredales, vías para la paz, donde también se lidera desde su entidad este tema para pues cerrar las brechas sociales en el campo colombiano? Porque eso va de la mano de la gran reforma agraria que está impulsando el gobierno del presidente Petro. Bueno, esa es una pregunta muy importante, gracias por hacerla, Celso, porque nosotros encontramos una profunda situación financiera difícil para el tema de infraestructuras. Cuando yo llegué, el presupuesto de infraestructura estaba calculado para el año 2026 más o menos en 20.000 millones. Eso obviamente pues es muy pequeño. Nosotros logramos, gracias al trabajo que realizamos con el Ministerio de Hacienda para conseguir los recursos para cubrir Colombia Mayor, liberar otros recursos y poner en nuestro presupuesto de infraestructuras para el año 2026 más o menos 300.000 millones de pesos. Esto es bueno. ¿Por qué? Porque nos permitió reactivar obras de infraestructura en los territorios que realmente no tenían capacidad de financiamiento, reactivar convenios con municipios y con departamentos para el desarrollo de vías terciarias. Hoy, obviamente, ya tenemos un acuerdo para que esos 300.000 millones de pesos vayan a vías de infraestructura terciaria, caminos veredales, placahuellas, fortalecimiento de plazas de mercado, fortalecimiento de mercados campesinos. Es decir, esas infraestructuras que hoy están orientadas sobre todo a la soberanía alimentaria. Pero también tengo que contarle que nosotros estamos empujando el desarrollo de los puntos de abastecimiento solidario. Cuando llegamos, el tema estaba un poco rezagado, estábamos más o menos 4 o 5 PAS en obra, hoy ya tenemos 68 PAS en obra, es posible que cerremos el gobierno con la entrega, yo aspiro a poder entregar al menos unos 70 de estos puntos de abastecimiento solidario, yo me refiero al DPS en esta administración. Uy, sí, ojalá se pueda entregar esos puntos de abastecimiento solidario que todavía siguen. Yo mandé una carta, una solicitud a Findeter. Ellos me respondieron que todavía están en ese, o sea, no se ha entregado ni el primero, imagínense. Esperemos a ver que eso no termine como elefantes blancos, digo yo, porque hasta que no se entreguen todos, pues esos son, yo no sé por qué para construir algo, o sea, para algo para el pueblo, o sea, no sé por qué tanta demora si, o sea, sé que hay que hacer papeleo, documentación legal, pero cuando se va a hacer un punto de abastecimiento solidario, un proyecto para la comunidad, no sé por qué hay tanto rollo, o sea, nunca he entendido yo eso, o sea, no conozco internamente cómo funcionan esos contratos, pero yo creo que si está la plata, pues yo creo que eso es solamente obreros y a marcha, o sea, marcha. Yo creo que un punto de abastecimiento solidario, por más que sea grande, no creo que se demore más de 6 meses. ¿Y cuánto llevamos ya? Entonces, vamos a ver qué pasa con los puntos. Ojalá eran 150 puntos de abastecimiento solidario y pues a la fecha no se ha visto ninguno. Vamos a ver si se terminan. Por ahí me respondieron que estaban en eso, en la construcción. Ojalá que todos se entreguen y que eso no quede en veremos, porque eso se pagó un dinero bastante grande. O sea, es un contrato millonario. Entonces, ojalá eso quede realmente para toda la comunidad. Ojalá yo quiero ver el primero, inclusive en Cúcuta, quiero ver en todas las ciudades donde se necesita tener terminado ese punto de abastecimiento solidario. Ojalá que antes de que termine este año estén casi todos. Ojalá. Sigamos escuchando al director que ya va a terminar. Pero este año entregamos más o menos 100 puntos de abastecimiento solidario. No será antes de agosto, pero obviamente sí será antes de diciembre. Esto es un buen dato, porque los puntos de abastecimiento solidario no son solo plazas de mercado o infraestructuras que se parecen a plazas de mercado. No, son centros para la articulación y el fomento asociativo entre las organizaciones campesinas de un territorio, entre las asociaciones que hacen comercialización de alimentos y la economía popular, y permite que ahí se articulen, se hagan negocios, se establezcan redes y se fortalezca la política de comercialización y de consumo de los alimentos nuestros. Por eso los PAS son tan importantes y por eso tienen una prioridad. Entonces tenemos placahuellas, tenemos vías terciarias, tenemos puntos de abastecimiento solidario, tenemos plazas de mercado. También hemos lanzado una política no de infraestructura, pero sí de dotación de las plazas de mercado. Dotaciones que tenemos plazas de mercado rezagadas, que no tienen ni siquiera cómo poner los productos. Ya estamos trabajando en cerca de 200 plazas de mercado en Colombia para dotar vitrinas, congeladores, pesas, implementos de dotación de las plazas de mercado, que si bien no son infraestructuras, contribuyen a la infraestructura de la economía popular. 200 plazas de mercado durante el año 2026. Entonces tenemos recursos para infraestructura, pero esos recursos están de la mano de los recursos de la economía popular, porque hay una asociatividad del territorio que tiene que administrar esas infraestructuras sociales. Y cierro con esto. Tenemos la tarea de construir con todo el país lo que hemos llamado
un COMPES de declaratoria estratégica de las vías terciarias. Colombia tiene un 70% de rezago en vías terciarias. La gran plata de los grandes negocios de infraestructura se hicieron sobre las grandes 4G y 5G. Estas vías terciarias son elementales porque son la conexión del campesinado con la ciudad para llevar los plátanos y las yucas y las papas. Entonces necesitamos desarrollar esa infraestructura, lo hemos planteado en el marco de un COMPES de declaratoria de importancia estratégica y ya estamos trabajando en eso con el Departamento Nacional de Planeación. Bueno, seguimos ya finalizando la ronda de preguntas, noticias, La Voz Realities desde el Departamento del Atlántico y cerramos con San Martín Radio TV. Desde el Atlántico, compañeros, buenos días. Muy buenos días, Celso. Muy buenos días a todo el equipo de la gente y colegas que estamos hoy acompañándolos en esta entrevista con el director Mauricio de Prosperidad Social. Doctor Mauricio, una inquietud que me generó desde hace alrededor de un mes cuando se presentó el COMPES Soluciones Duraderas, en el que el DPS es una de las entidades que está allí haciendo el acompañamiento para el cumplimiento de este mismo, y es que en el COMPES, dentro de las políticas de difusiones, un COMPES que está realizado para la población víctima por desplazamiento forzado, excluyó a los medios de comunicaciones y periodistas que han vivido este hecho victimizante y solamente va a usar recursos para trabajar con el sistema de medios públicos, lo que no vemos mal, pero que no pareciera correcto que se excluyera sobre todo al sector alternativo de medios de comunicaciones, donde muchos periodistas hemos tenido el hecho de desplazamiento forzado por el trabajo periodístico que realizamos en algunas regiones. ¿Qué opina usted de esta exclusión? Y no sé si ha dialogado algo al respecto para que esta política de difusión no quede únicamente en el sistema de medios públicos. Muchas gracias. Pues mire, son dos cosas. El primero, el COMPES de Soluciones Duraderas es una herramienta de planeación del gobierno nacional para poder destinar recursos orientados a resolver los problemas de población víctima del desplazamiento forzado interno. Para empezar, digamos, ahí un paréntesis, para mí esa es la primera limitación que yo encuentro en el COMPES. Nosotros le propusimos al DNP incorporar no solo a los colombianos víctimas de desplazamiento forzado interno, sino también al movimiento de víctimas en el exterior, que son más de 30.000 colombianos. Esta solicitud no fue acogida y hoy seguimos en una política orientada a las víctimas en el exterior porque el COMPES no lo incluyó. Pero ese es un paréntesis. Ahora, no sé de dónde interpreta usted que el COMPES excluye los medios. No, al contrario. Lo que establece es que hay un responsable de la política que es el sistema de medios públicos. Lo que tiene que hacer el sistema de medios públicos es incorporar todo el tejido comunicacional del territorio, alternativo, comunitario, digital, tradicional, si lo quiere también, y obviamente tiene que establecer la forma en que cada sector tiene que incorporarse en la política de divulgación de las políticas de acompañamiento de la población que fue víctima del desplazamiento forzado interno. Ahora estoy hablando de un tema muy particular y muy importante. ¿Qué hacer con los periodistas y las periodistas que han sido víctimas del desplazamiento forzado? Las periodistas y los periodistas que han sido víctimas del desplazamiento forzado tienen una política, y es que nosotros podemos fortalecer en el marco de su retorno al territorio las redes de comunicación solidaria, la conexión entre los comunicadores con los procesos de economía social y solidaria del territorio para que se incorporen productivamente. Esta es una discusión que mantendremos siempre. Hay gente que cree que el tema es la pauta es demasiado pequeña. Pero el desarrollo económico de un territorio a través de la publicidad, de la propaganda, de la campaña, de las ferias, de la música, de los canales, de la permanencia, es otro nivel de la economía. Y es ahí donde hay que trabajar. Que el medio comunitario se convierta en la voz de la economía popular. En Colombia la economía popular es el 88% de la economía. Ahí representa el 34% del PIB. Esa economía popular tiene el soporte para apalancar la comunicación popular. Los medios siguen todavía, no los medios, eso es una exageración. Algunos siguen pensando exclusivamente en la pauta, que es lo que cae, digamos, del Estado, por decirlo de alguna forma. Yo en eso soy respetuoso. La gente puede seguir pensando que ese es el camino y está bien. Y está bien que la pauta incorpore los medios alternativos y populares también. De hecho, acá se sacó una circular, luego está planteado el tema de la ley de tercios. Todo esto está en la mesa. Pero esto no va a resolver el problema de la conectividad entre la comunicación y la gente de verdad, sino es a través de una política de fomento de la relación en el territorio entre el medio de comunicación popular y comunitario con esa economía popular. Ya hay experiencias muy potentes, ya hay medios que han tomado esta línea, que lo hacen, que sobreviven. Yo conozco en Chocó, la red de prensa comunitaria del Chocó tiene como 30 emisoras y llega a todos los 30 municipios o 15 municipios, yo no me acuerdo cuántos municipios son, pero sí sé que son 30 emisoras. Y llega a todos, a las 7 de la mañana está hablando. ¿Y de qué está hablando? Del mercado popular, de la plaza de mercado, de la situación de los pescadores. ¿Quién escucha eso? Pues la gente del común, y hace que esa red viva. ¿Con problemas? Pues claro, por supuesto, porque no son los mega empresarios ni la gran banca financiando el medio, pero sobrevive y se puede hacer. Es demostrable que cuando el medio se conecta con la vida económica del territorio, de su economía popular y solidaria, el medio tiene mejores condiciones de sobrevivir. Ahí está el mensaje. Y cerramos la emisión de hoy con San Martín Radio TV desde el departamento del Cesar, en la costa Caribe. San Martín Radio TV, buenos días, te escucha el director y los que se conectan hasta ahora. Muy buenos días para todos, compañeros. Dar las gracias por esta gran oportunidad al Todopoderoso que nos permite pues compartir con todos los medios a nivel nacional
y aprovechar pues la oportunidad para felicitar a todos esos colegas que hoy pues celebramos el Día del Locutor. Mil bendiciones para todos en este Día del Locutor colombiano. Muchísimas gracias, Celso, al doctor Mauricio. Bueno, muy atento desde el sur del departamento del Cesar, con todas estas inquietudes donde de verdad ha llegado el progreso, donde de verdad ha llegado el cambio, y eso pues es bastante agradable para nuestros pueblos. Se ha especulado mucho, doctor Mauricio, sobre que desaparece o hay un cambio en el SISBEN, que cierto es, si hay algunos cambios en cuanto a esa modalidad del SISBEN en Colombia. Y la otra pregunta corta sería el inconveniente que han tenido unos abuelitos por retención de pagos. Lo hablo del municipio de San Martín, o ciertas quejas por retenciones de pagos, si usted tiene algún conocimiento sobre esto. Muchísimas gracias. Primero, sobre SISBEN, en efecto, se está trabajando una metodología para tener un registro universal de hogares. Porque recuerde que SISBEN fue una metodología que se pensó sobre todo para la incorporación o para poder establecer dónde estaban los hogares pobres. Y luego, en las distintas metodologías, vamos en la metodología 4, se fueron estableciendo subcategorías de esa pobreza. A, B, C, C1, C2, C3. Entonces se va categorizando o subcategorizando. ¿Para qué? Pues para excluir gente. Entonces, si usted saca de la categoría A, no, la A no tiene tanto lío, la D. De la D1 a la D2, entonces ahí ya sale un montón de gente del subsidio porque le cambió una pequeña condición. Un sobrino fue y le regaló un radio al viejo, entonces lo sacaron de uno, ¿no? Eso pasa todos los días y esto tiene que ver con un estado excluyente. Un estado excluyente que necesita tipificar, categorizar para excluir. Por eso Colombia Mayor era por cupos. Cuando nosotros llegamos había 1,2 millones en cupos. Una lista de espera de 700.000 personas que todos los días iban a la alcaldía que métame, ayúdenme porque llevo no sé cuántos años. Nosotros acabamos la lista de espera, es decir, incorporamos a todos los viejos y las viejas, más de 700.000 que estaban en la lista de espera al programa Colombia Mayor. Ya hoy no hay lista de espera en Colombia. Esto es un salto cualitativo importante porque tenemos que trabajar hacia la universalización. Yo creo que el modelo de un registro universal de los hogares es el modelo más idóneo para poder establecer todos los hogares, cuáles están en pobreza, pobreza extrema, reducir categorías para poder ampliar, pero sobre todo política de universalización de acceso a recursos, vía subsidios o transferencias y vía inclusión productiva. Universalizar el acceso, universalizar el derecho, pues es una manera posible. Esto cuesta más. Si queremos tener más subsidios, se requiere tener más ingresos. Para tener más ingresos necesitamos un país más productivo. ¿Cuáles son las fuentes de esa productividad para tener más ingresos? Primero, la agricultura y la agroindustria. Segundo, el sector pesquero en Colombia, subutilizado. 2 mares y no tiene industria pesquera. Una red de ríos enorme y no tiene industria pesquera. Turismo, un país de la belleza. Ya este gobierno puso más de 7 millones de extranjeros en Colombia a través de la política de Colombia, el país de la belleza. Se demostró que el turismo es una fuente que incluso puede tener más ingresos que el carbón y el petróleo. Entonces, ¿tenemos riqueza? Sí tenemos. Lo que pasa es que necesita un cambio en la política. Mejores ingresos con economías para la vida. Esta es la línea del presidente Petro. Si continuamos por esa línea es posible tener más ingresos para llegar a derechos más universales de las poblaciones más necesitadas, no quedarnos en la transferencia, sino avanzar en la inclusión productiva, que al final es la meta y es la experiencia. Es como lo hicieron otros países. En el norte de Europa, el cooperativismo es fuerte porque todos los campesinos de la región están metidos en el cooperativismo para la producción lechera, por ejemplo. En Brasil, pues la gente está vinculada a proyectos productivos a través de sus asociaciones y sus cooperativas. En México se incrementó el cooperativismo y entonces a través de ese modelo la gente está produciendo y comercializando alimentos. No dejan de haber problemas, pero una sociedad más organizada, con un gobierno que da herramientas para la inclusión productiva, saca a la gente de la pobreza, tiene mejores ingresos y los puede redistribuir mejor en la garantía de derechos fundamentales. Bueno, aquí terminó la intervención del director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya. Nos ha dejado varios puntos muy claros de que la política social pues va a mejorar. Esperemos a ver el nuevo modelo pensional si se aprueba o no. De igual estaremos cualquier novedad aquí en Winter ABC transmitiéndole. Listo. Entonces, al proceso de bancarización para que eviten los traslados y todo eso, voy a estar informándoles apenas tengamos la información. Si Dios lo permite, en abril o mayo estaremos allá presencialmente con el director en Prosperidad Social para resolver todas esas dudas, buscar soluciones. También quería decirles a ustedes que creo que el 27 de este mes, o sea, en 3 días o 2 días, vamos a tener otro live para hablar sobre los pagos, sobre toda esa información que ustedes necesitan, ¿listo? Cualquier novedad yo les voy avisando. Recuerden siempre acudir a las fuentes oficiales de Prosperidad Social en las oficinas, no busque intermediarios, no tiene que pagarle a nadie, no recibe ayuda a nadie por medio de Messenger ni por medio de ningún lado. Ojo, tenga mucho cuidado con sus claves, con sus códigos, no le dé datos a nadie por redes sociales. Si usted tiene alguna duda, puede ir presencialmente a las oficinas de Prosperidad Social o del SISBEN. Les deseo lo mejor, que pasen un feliz día, una feliz tarde. No olviden compartir este video y dar ese fuerte like. Que Dios te bendiga.